y les doy la bienvenida nada más y nada menos que desde el Malecón de La Habana. ¿Ustedes creen? Los cubanos que me siguen sí podrán hallarle algún parecido, pero los saludo nada más y nada menos que desde la ciudad de Cádiz, los que muchos dicen que tiene un malecón muy parecido al de La Habana. Entre las cosas más bonitas que hay en la vida, creo que estamos de acuerdo que una de ellas es viajar. Y entre los sitios que un cubano no debería perderse de España, se encuentra sin duda Cádiz. Cádiz es una ciudad y municipio español en la comunidad autónoma de Andalucía. Es una isla que se separa del continente por un estrecho canal llamado Caño de Santipetri que atraviesa las marismas. La ciudad se sitúa a 122 kilómetros de la capital autonómica Sevilla y su economía está basada principalmente en el sector del comercio, debido a la presencia de los astilleros y las actividades de la zona portuaria y de la zona franca. El otro sector base de la economía gaditana es el turismo, debido a sus playas, a las fiestas locales y al importante patrimonio histórico que posee. Bueno, y en este recorrido nos va a acompañar también una youtuber cubana que vive por acá en Cádiz. Aquí la tienen, se llama Claudia. Hola, espero que se encuentren súper bien a todos los seguidores del canal de Laurita. Pues nada, por aquí abajo, por la descripción del video les voy a estar dejando el link de su canal, así que nada, vamos allá. El proyecto del Mercado Central de Cádiz fue obra de Torcuato Benjumeda, quien propuso una plaza cuadrilátera de estilo neoclásico encerrada por el pórtico dórico, ubicada en los terrenos del convento de los Descalzos, hoy Plaza de la Libertad. Fue inaugurado en 1838 y las reformas se iniciaron en poco más de un siglo. El mercado, tras las reformas, que ha conservado el diseño original del complejo, cuenta con variados puestos de frutas y verduras, pescados, crustáceos y moluscos, carnes, entre otros, y una cafetería en el primer piso. Además, todos los días de la semana se organiza el Rincón Gastronómico, un lugar donde es posible degustar los productos típicos de la gaditana cocina nacional e internacional. ¿Y esto se come también? ¿Eso se come? No. Los de fuera no. De dentro, ya. No, es que, mira, vamos a estar claros que yo no soy de aquí. Estas son ostras. se le nota que... Opciones de Cádiz. Mira, la carne ahí. Dios mío. ¿Dónde más, Está riquísimo. Bueno, tal vez un placer. No como porque la verdad es que no como marisco. Muchas gracias de todas maneras. Bueno, esto... La Catedral de Cádiz es un edificio de estilo barroco y neoclásico que se empezó a construir en 1722 y se da por terminada el 28 de noviembre de 1838. Es bien de interés cultural y está situada en el centro histórico de Cádiz, casi al borde del mar, y es visible desde cualquier punto de la ciudad. El Castillo de San Sebastián es una fortaleza de la ciudad española de Cádiz, ubicada en uno de los extremos de la playa de La Caleta sobre un pequeño islote. En su interior se encuentra un laboratorio de investigación marina de la Universidad de Cádiz. La original silueta de este castillo sobre el mar lo ha convertido en escenario de varias películas rodadas en Cádiz, entre ellas La Máscara del cine español a la triste, rodada aquí en 2005. Igualmente, Hollywood lo utilizó como escenario para escenas de acción de la película Die Another Day del agente James Bond. En esta fortaleza, clasificada como bien de interés cultural, está situado también el faro de San Sebastián y es gestionado por la autoridad portuaria del puerto de la Bahía de Cádiz. Puede ser que te caigas por un hueco. Tenemos la niña. Ahí tenemos a Claudia, mira. ¿Dónde vas? ¡Fíjate, Dani! ¡Ay, ahora! ¡Corre, corre, corre!
castillo de Santa Catalina es una fortificación de Cádiz situada en La Caleta, que se adentra en el mar gracias a unas escolleras. Fue construido entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, siguiendo los planos del ingeniero Cristóbal de Rojas. De planta pentagonal de influencia italiana, llaman la atención las puntas que a manera de estrellas salen al mar. Es bien de interés cultural y actualmente es utilizado para actos culturales como los relacionados con el Festival de Cine Alcances. ¿Qué ves, Laurita? Oh, los piratas. Laurita, que echar un euro. Creo que sí que hay que echar un euro, me parece. Claro, hay que echar €1. El Parque Genovés es un jardín histórico situado junto al mar en el casco histórico de Cádiz. Constituye uno de los destacados de la ciudad y su origen se remonta a finales del siglo XVIII, aunque a lo largo de su historia ha sufrido diversas ampliaciones y remodelaciones. El parque tiene una forma más o menos trapezoidal. Se puede contar con más de 100 especies de árboles y arbustos diferentes, muchos de ellos pertenecientes a especies que no existen en otros parques o jardines de la ciudad. Uno de los lugares favoritos de los visitantes de este parque es La Gruta, que es un lago con cascada donde conviven patos y gansos y por supuesto yo no me lo podía perder. También me llamó muchísimo la atención esta escultura llamada Niños bajo el paraguas, que es una fuente traída de París por la familia Aramburu y luego donada al pueblo. ¿Cómo es que se llama esto, me dices? Cazón en adobo. Casobu. Casó en adobo. Cazón. Cazón. Bueno, vamos a probar el cazón en adobo. Cazón en adobo se llama, ¿eh? Que después voy a averiguar qué tipo de pescado es porque no estoy segura ahora. Se los voy a poner después. Así que vamos a ver. Muy bueno. Sabe bastante a adobo. El Gran Teatro Falla es un teatro de la ciudad situado en la Plaza Fragela de estilo neomodéjar. Está construido en ladrillo rojo y presenta 3 grandes puertas de arco de herradura en su fachada principal con dovelas alternas en rojo y blanco. Todos los años y durante el mes de febrero se celebra en el Gran Teatro Falla el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, donde las distintas agrupaciones carnavalescas muestran todo su arte y genialidad en diversas modalidades. La Torre Tavira es la torre vigía de mayor altura de la ciudad vieja de Cádiz. Actualmente alberga la Cámara Oscura, una de las atracciones turísticas más simbólicas de la ciudad, así como 2 salas de exposiciones y un mirador desde el cual puede admirarse todo el casco histórico de la ciudad. La Puerta de Tierra es un reducto de la que fuera muralla de entrada a la ciudad de Cádiz, levantada en el siglo XVIII por Torcuato Cayón. La portada está labrada en mármol y está concebida más como un retablo religioso que como fortificación militar. Es bien de interés cultural y uno de los monumentos más significativos de la ciudad, que separa en la actualidad el casco antiguo, conocido popularmente como Cádiz o Cádiz-Cádiz, y la zona moderna, conocida popularmente como Puerta Tierra o Extramuros.
Y hasta aquí este es nuestro recorrido. Creo que Cádiz, en especial su malecón, causó en mí, al ser cubana, una mezcla entre alegría y tristeza. Alegría por poder al menos sentir un poco de Cuba aquí y tristeza porque muchas de esas cosas que extraño de allá ya ni siquiera existen. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente video y hasta entonces un beso y un abrazo enorme. Los quiero.